Hace poco más de un año hice un video de los niveles de poder en los que se encontraban los comandantes de Yonkou de One Piece. Sin embargo, ha llovido bastante desde aquel entonces, y la verdad es que considero que me quedé un poco corto con la cantidad de personajes de los que hablé en esa oportunidad, por lo que entre eso y lo de que algunos suscriptores últimamente me han pedido que haga un video hablando del tema, pues me acabé motivando a trabajar en ello, y este es el resultado. En esta oportunidad hablaremos de todos los comandantes de Yonkou interesantes vistos hasta ahora, y los iremos mencionando desde el que considero más débil hasta llegar al más poderoso, evidentemente explicando las razones. ¿En qué puestos se encuentran ubicados en dicha escala Sanji y Zoro actualmente? ¿Quién es el más poderoso de todos los comandantes? ¿Y qué sucede con tipos que ya fueron derrotados como Katakuri o King? Descúbrelo ya mismo en este video, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, empecemos con un comandante de la antigua tripulación de Barba Blanca. Cabe aclarar que en este video no mencionaré a todos los ocupantes de estos puestos, ya que son muchos y la gran mayoría son bastante irrelevantes, por lo que no vale la pena invertir tiempo en ellos. Sin embargo, como punto de partida me parece que Izo es bastante ideal. Este fue un antiguo miembro del grupo de súbditos de Kozuki Oden, quien al salir al mar junto con él tomó la decisión de volverse tirador tras darse cuenta que era mucho más diestro con las pistolas que con las katanas, y que se mantuvo en el barco de Shirohige luego de que su líder decidiera irse al barco de Roger. Pero ya hablando de su poder, Izo nos demostró en la guerra de Onigashima que su nivel era más o menos semejante al de un agente del CP0. Esto porque justamente fue contra uno de ellos que empató un duelo, mismo por el que acabó falleciendo. A día de hoy no considero que este tipo de personajes sean tan poderosos, al menos si los comparamos con otros comandantes de Yonkou, por lo que entre eso y que no se nos haya mostrado hasta qué punto Izo era tan diestro con habilidades como el Haki, pues me parece que es bastante justo dejarle de último lugar en este video. A fin de cuentas, no se nos mostró nunca alguna habilidad con la que destacara. Ahora, si seguimos avanzando, nos tendremos que ir a la tripulación de Big Mom, puesto que ya encontraremos a Charlotte Snack, el siguiente comandante del que hablaremos. Este en su momento fue el cuarto comandante de los Piratas Dulces. Sin embargo, se le retiró de dicho puesto tras haber encadenado un par de derrotas contra los supernovas Urouch y Eustace Kid. Ahora bien, si partimos desde esta base, la cosa no suena muy prometedora. ¿Cómo es posible que un tipo que solamente se sabe que haya perdido sea más poderoso que Izo? Pues a mi parecer tiene mucho más peso haber sido derrotado por dos de los supernovas más poderosos que haber empatado contra un agente normal del CP0, pero me explico. Para el momento en el que Urouch se papeó a Snack, este probablemente haya sido el supernova más poderoso. Recordemos que en Shabondi, antes del salto temporal, este fue el único tipo que no se vio tan perjudicado al enfrentarse a un pacifista. Por otro lado, más adelante Snack sería derrotado por Kid, quien posteriormente demostró ser uno de los supernovas más poderosos de la actualidad al derrotar junto a Law a Big Mom. En cambio, el agente del Cypher Paul contra el que peleó Izo ni siquiera era el más poderoso de su grupo, y dudo mucho que ese tipo estuviera al nivel de los anteriormente mencionados. Dicho esto, lo gracioso de toda esta cuestión es que canónicamente apenas hemos visto a Snack pelear, y aún así este podría ser perfectamente más poderoso que Izo. ¡Hijo de perra! ¡Algo ven a ver, un homosexual! Y sin irnos de la banda de los piratas de Big Mom, el siguiente personaje del que hablaremos será justamente el mismo tipo que tuvo que ir a ayudar a Snack luego de que Kid le derrotara, y ese no es otro que su hermano Charlotte Cracker, el tipo de las galletas al que enfrentó Luffy en el arco de Whole Cake Island. Este sujeto usa los poderes de su fruta del diablo para producir galletas, las cuales luego usa como armaduras para cubrirse a sí mismo, y también para crear más soldados galleta que luchen en su lugar. Gracias a esta estrategia, este personaje tiene la resistencia como su característica más resaltante, cosa que le permitió poner contra las cuerdas a Luffy en el arco del rescate de Sanji. De hecho, en aquel entonces el sombrero de paja requirió de la ayuda de Nami para poder derrotarle. Sin embargo, este personaje tiene un punto débil bastante considerable, y ese es el de que luego de que descubren su estrategia, pues se desinfla bastante, ya que la misma también se basa en engañar a sus adversarios haciéndoles creer que su verdadera apariencia es la armadura de galletas que usa. Pero bueno, más allá de esto, el personaje no tiene nada interesante por comentar, y como fue un enemigo secundario del arco, creo que tampoco debería escalar tanto. Sin embargo, como él es literalmente el tercer comandante dulce, está por encima de Snack. Pero bueno, si seguimos escalando en la lista de los comandantes hasta llegar al más poderoso, ahora nos tendríamos que ir al bando de los piratas bestia, ya que en esta banda se encuentra Jack, el tercer comandante de Kaido. Este tipo tiene una serie de particularidades cuanto menos interesantes. La primera de ellas es que es un Gyojin. Sí, aunque no lo parezca del todo, este tipo es un hombre pez, cosa que le hace ser considerablemente más poderoso físicamente que un humano normal. Ya de base este tipo está bendecido por la genética en ese aspecto, pero es que luego también tenemos el caso de que es un usuario de una Swan prehistórica, más específicamente la del mamut. Este tipo de
frutas le otorga a sus usuarios una resistencia bastante considerable, así como también un aumento en su fuerza física. De hecho, lo primero se nos dejó bien en claro cuando se nos contó que estuvo durante varios días seguidos luchando contra Inuarashi y Nekomamushi en Zou, y posteriormente en la guerra de Onigashima sobrevivió a pelear contra ambos al mismo tiempo en modo Sulong en la azotea. Ahí, aunque este haya perdido, estaba en inferioridad numérica, y aún así pudo recuperarse en cuestión de horas para posteriormente luchar nuevamente contra Inuarashi, a quien hubiera derrotado de no haber sido porque Luffy y Kaido despejaron el cielo tras su choque, haciendo que el Mink pudiera reactivar su forma Sulong. Vamos, que Jack es una bestia en cuanto a resistencia respecta, mucho más que Cracker a mi parecer, y como en el resto de sus características tampoco es que haya mucha diferencia entre ambos, creo que el subordinado de Kaido es más poderoso a escalas generales. Y ahora cambiamos de bando nuevamente, puesto que el siguiente personaje del que hablaremos podría considerarse como uno de los comandantes de la Cross Guild, y verán, si en teoría Buggy es el capitán, al menos de cara al público, podemos aprovechar este bug para introducir a Crocodile en esta lista como un comandante de Yonkou más, y al hacerlo considero que debería estar en este puesto al menos de momento, pero esto es un poco complicado, así que les explico. Uno podría pensar que Crocodile es un debilucho por haber perdido contra Luffy en Arabasta. Sin embargo, si tomamos en cuenta el poder que demostró tener este personaje la última vez que le vimos luchar, es decir, en Marineford, debemos tener presente que la cosa cambió radicalmente, ya que en ese momento puntual de la historia Crocodile fue capaz de luchar brevemente contra personajes como Doflamingo o como el propio Dracul Mihawk, dos tipos contra los que ni soñando habría podido ni tan siquiera cruzar ataques sin caer derrotado, un sujeto que perdió contra un Luffy que no había desarrollado ningún power up hasta el momento. Pero es que como si esto no fuera poco, luego tenemos el caso de que en esa misma guerra le vimos estar involucrado en un enfrentamiento que tuvieron los comandantes de Shirohige contra Akainu, pelea de la cual salió con vida el usuario de la logia de la arena y sin ninguna herida considerable. Ojo, con esto no digo que esté al nivel de Akainu ni mucho menos, sino más bien que a mi parecer esto es una prueba de que el débil precisamente no es. Ahora, seguramente luego de que se le haya reintegrado en la trama, este tipo eventualmente volverá aún más poderoso, ya que recordemos que seguimos teniendo pendiente por ver el aumento de poder de las frutas logia, y justamente Crocodile posee una, por lo que no se sorprendan si la próxima vez que le veamos luchar se le suba aún más en las escalas generales, pero por lo pronto me parece que solamente con lo visto en Marineford, ya este tipo es justo merecedor de ocupar un puesto más alto que los comandantes anteriormente mencionados. Uno no puede hablar ahora. Sí, ya yo me acuerdo de ti, Crow. ¿De qué tú estás hablando? ¿De qué tú estás hablando? Pero tú eres la raja. ¿Cómo que la raja? Crow, la tierra. Crow, la tierra en el piso. Crow, la tierra en los tenis míos. Pero tú estás usando sandalias. Crow, los tenis, Crow, los tenis. La raja, coño, raíz. Pero tú has cambiado, querida. Loco, deja el relajo. Y si continuamos avanzando nos tocaría volver a la banda de Kaido, ya que en ella se encuentra Queen, el segundo al mando de los piratas bestias, quien, al igual que Jack, este también posee una fruta Zoan prehistórica, en este caso la del Brachiosaurio. Esta le otorga una forma monstruosa bastante grande, y esto va de la mano con un aumento de su fuerza física bastante considerable y una resistencia muy buena. Por otro lado, Queen aprovechó sus conocimientos científicos para modificar partes de su cuerpo y así tener varias habilidades que simulan los poderes especiales de los hermanos de Sanji. Gracias a esto, este tipo tiene un arsenal bastante amplio con el que ataca a sus enemigos. Entre esto y sus aptitudes físicas le hacen un rival bastante duro de enfrentar. Habiendo dicho esto, un punto débil bastante considerable de este tipo es su mentalidad, la cual hizo que no pudiera derrotar a Sanji al no tomarse tan en serio su enfrentamiento, cosa que le costó bastante caro, y es por esto que decidí no escalarlo tanto, ya que de nada sirve ser tan poderoso si al final te derrotan por no tomarte en serio las peleas. ¿Sí o qué, mi pana Big Meme? Pero si de segundos comandantes hablamos, al menos a mi parecer, Charlotte Smoothie es más poderosa que el anteriormente mencionado, razón por la cual la escalo un poco más arriba en la lista, y la razón es simple: este personaje, al menos de momento, sigue sin haber sido aprovechado del todo por el autor, y es que fíjense que aún no le hemos visto luchar en un 1 vs 1 contra nadie, cosa que me hace pensar que puede que Oda le saque más provecho haciéndola participar en uno más adelante en la historia, y por esta lógica, si llegásemos a ver el máximo potencial de Smoothie en un futuro, y ya vimos el de Queen en el pasado, seguramente esto nos indicará que la comandante Dulce está por encima del comandante Bestia, más que nada porque poseían puestos semejantes dentro de sus respectivas bandas. Esta además también tiene los poderes de la fruta paramecia de exprimir, la cual le permite extraer la energía vital de sus enemigos al apretar sus cuerpos. Si a esto le sumamos su técnica con la espada, con la cual puede disparar potentes cortes a distancia, y a la gran resistencia base que posee simplemente por tener los genes de Big Mom, creo que Smoothie tiene todo el potencial para demostrarse más poderosa que Queen en caso de que vuelva a aparecer.
Y ahora muchachos, les recomiendo que se busquen una ouija, puesto que el siguiente personaje del que hablaremos se encuentra en el inframundo, y aprovechen también para buscar un café, ya que este es buen acompañante para las donas. Como ya se podrán imaginar, el personaje del que hablaremos no es otro que el difunto Portgas the Ace, personaje sumamente importante para la historia debido a que fue el eje central del conflicto de Marineford, y que también tuvo un potencial extremadamente grande simplemente por haber sido el hijo biológico de Goldie Roger, pero que no llegó a explotarlo del todo por su muerte tan prematura. Y verán, además de haber sido el usuario de la Logia del Fuego, Ace poseía un dominio básico de los 3 tipos de Haki, los cuales no llegó a masterizar debido a que se lo papearon antes de que este nivel de control de dichos recursos se nos fueran revelados en el nuevo mundo. Sumado a esto, también debemos tener presente que Ace tiene una resistencia bastante grande, puesto que pudo luchar durante días contra Jinbe, un tipo que debido a sus habilidades le hacía counter a su fruta, y previamente en teoría ya había luchado contra Yamato, quien recordemos que demostró ser extremadamente poderoso en general durante Onigashima. Pero bueno, gracias a esto podemos asumir que Ace era un tipo bastante bien posicionado dentro de las escalas de poder de los comandantes de Yonkou, a pesar de no tener un alto nivel de dominio del Haki, ni que tampoco tuviera su fruta despierta, cosa que reafirma eso que les dije de que tenía potencial de volverse mucho más poderoso. Pero bueno, por lo pronto tampoco me lo imagino siendo más poderoso que algún otro personaje de los que hablaremos más adelante, puesto que ellos sí que han logrado aprovechar más su potencial en lo visto en la historia. ¡Cuéntame de mi padre! ¡Mi padre! No, yo nunca conocí a ese mamañema. ¡No, coño! Diablo. ¡Mi papá! ¿Usted conoció a mi papá? Dígame, ¿cómo fue mi papá? ¿Quién es tu papá? Goldie Roger. ¡Roger! ¡Diablo! Pero tú tenías que estar ahí para ver los machetazos que yo me daba con ese hombre. ¡Mamá hueva! Ahora, como ya mencionamos antes a Jinbe, creo que es oportuno posicionarlo un puesto por encima de Ace, personaje contra el que empató apenas unos pocos años atrás en la historia. Pero ¿por qué razón el Gyojin es actualmente más poderoso de lo que demostró ser en el arco en el que se nos contó que no pudo ganarle propiamente a Ace? Pues esto se debe a un concepto que se aplica dentro de la historia, y ese es el del Power Creep. Esto es básicamente un aumento de poder general que se produce en las historias o videojuegos a partir de la introducción de un sistema nuevo de poder o algo parecido. Pero bueno, resulta que durante el arco de Wano eso ocurrió en One Piece. En ese momento hubo un aumento de poder general que hizo que los personajes vigentes en ese arco pudieran mostrarse más poderosos que antes. Esto porque se introdujo el concepto del daño interno, cosa que hizo que todos los personajes que fueran capaces de realizarlo o soportarlo aumentaran considerablemente en las escalas, siendo este el caso de Jinbe, quien gracias a su karate Gyojin pudo mantenerse vigente en esas escalas, y esto es algo que de momento Ace no podía hacer, razón por la cual al igual que muchos otros personajes que nos quedan por ver se quedarán un poco desfasados en las escalas generales, y esto hace que al menos actualmente a mi parecer Jinbe sea superior a él. Ahora, ya para repasar, Jinbe posee las capacidades de usar el karate Gyojin y el Gyojin Jujutsu. El primero es un estilo de combate que le permite realizar daños internos a los enemigos con sus golpes. Gracias a esto pudo derrotar a Hushu, un usuario de una Swan prehistórica de escasos golpes. Por otro lado, el Gyojin Jujutsu es un conjunto de técnicas que usan al agua del entorno para agredir, algo bastante útil en según qué contextos. Jinbe también es capaz de emplear el haki de armadura y de observación de muy buena manera, cosa que le posibilita cubrir esa gran carencia de movilidad para esquivar los ataques al cubrirlos de buena manera. Por todo esto, Jinbe actualmente, al podérsele considerar como uno de los comandantes de Luffy, se posiciona muy bien en esta escala. Y bueno, ya que hablamos del concepto de Power Creep recientemente, ahora contrastaremos esto con una cuestión bastante curiosa que también puede llegar a ocurrir en las obras, y esa es la certificación de poder de los personajes por acontecimientos pasados. Esto no sé si tengo un concepto como tal, pero a lo que me refiero es que existen personajes que hicieron cosas en el pasado que hacen que a día de hoy puedan seguir manteniéndose con un buen nivel de poder, siendo este el caso de Vista y Yosu, ambos comandantes de la ya disuelta banda de Barba Blanca. Y es que durante Marineford estos dos tipos tuvieron cada uno su respectivo cruce con un personaje extremadamente poderoso en la actualidad, Dracul Mihawk, quien en un principio disparó un corte sumamente potente que iba dirigido hacia Barba Blanca, el cual fue interceptado por Yosu, quien al usar su fruta del diamante pudo cubrirlo sin tanto problema, y aunque posteriormente este acabó siendo derrotado por un one shot, quien fue el responsable de esto no fue otro que Aokiji, que al tomarle por desprevenido le congeló completamente su brazo, dejándole fuera de combate. Pero también tengan presente que estamos hablando de que quien le derrotó está actualmente en un nivel de un Yonkou, no fue cualquier cosa. Por otro lado, Vista tuvo un duelo contra Mihawk, y aunque mayoritariamente este se desarrolló fuera de cámaras, de lo poco que vimos nos sirvió para ser testigos de cómo el mejor espadachín le alabó su técnica, y también dio a entender que le habría gustado volver a pelear otra vez, ya que ese encuentro lo tuvieron que detener por situaciones ajenas a ellos. Evidentemente Mihawk es ampliamente superior a Vista en cuanto a poder, pero el simple hecho de que se le reconozca demuestra que también es un tipo poderoso. Por algo era uno de los tipos más poderosos de la banda de Barba Blanca. Es debido a esto que
considero que ambos comandantes deberían estar más o menos en este lugar dentro de las escalas de poder de todos sus comandantes. Sin embargo, no lo afirmaría tan contundentemente porque de momento no sé hasta qué punto son capaces de usar sus respectivos hakis, o en el caso de Yosu, su fruta, por lo que de momento los dejamos aquí como un nivel aproximado. ¿Y ahora qué voy a hacer? A vivir con este viejo. ¡Ey! ¡Ven a lavarme la espalda! ¡Ey! Eres el nuevo de la tripulación de Barba Blanca. En esta tripulación vivimos una vida de lujo. El dinero y los cueros no se acaban en ningún momento. Y si quieres papitas, están en el primer nivel del barco. Y las bebidas alcohólicas en el segundo y la comida en el tercero. ¿Y agua? ¿Aquí no beben agua? ¿Agua? ¿Para qué tú quieres agua? ¿Para qué tú quieres agua si aquí tenemos romo? El agua no se bebe si nosotros tenemos romo. ¿Para qué tú quieres agua? Para hidratarme. ¿O tú quieres agua? A ti se te da tu agua. Muchas gracias, que tengo sed. Y ahora se viene una parte sumamente polémica dentro del video, puesto que actualmente existe un debate en la comunidad acerca de cuál de los dos personajes que mencionaré es más poderoso. Y estos son por un lado el comandante dulce Katakuri y por el otro el comandante bestia King. Esta es una cuestión bastante interesante a analizar, ya que en esta disputa existen varios factores interesantes a tomar en cuenta. El primero de ellos es el power creep que mencioné antes. Como ya se imaginarán, Katakuri al haber tenido su pelea contra Luffy previo al arco de Wano fue víctima de dicha situación, cosa que hace que a día de hoy sus capacidades ofensivas y defensivas se sientan un poco desfasadas, ya que por un lado no posee el potenciador ofensivo del haki de armadura o del conquistador avanzado, y por otro está el tema de que solo se requirió de ataques imbuidos con haki de armadura básico para poder derrotarle. Ahora, no se puede dejar de lado que igualmente aguantó horas de enfrentamiento continuo contra Luffy, y el hecho de haber caído contra el protagonista le da como mínimo el beneficio de la duda en cuanto a su poder real, ya que recordemos que se nerfeó a sí mismo al causarse daño para equilibrar la balanza. Por otro lado, King es un personaje que se benefició de haber aparecido en el arco de Wano, ya que Oda le dio el bonus de resistencia propio de estos personajes, solo que en su caso este fue mucho más pronunciado, ya que a través de los genes lunarias este tipo se hace extremadamente resistente al tener activa su forma defensiva. Sin embargo, debido al uso tan superficial que le da su fruta y a lo poco estratégico que fue al luchar contra Zoro, es cuanto menos cuestionable el hecho de asumir que este tipo está por encima de Katakuri en las escalas generales. ¿Quién de los dos es el más fuerte? Si hablamos del uso de haki y fruta, evidentemente Katakuri es ampliamente superior, ya que domina el haki de observación avanzado y es capaz de despertar su fruta. Ahora, en cuestión de resistencia bruta y versatilidad, es innegable que King es superior, ya que puede aguantar con su forma defensiva ataques que incluyen el haki del conquistador avanzado, y por medio de su forma bestia y las alas de su raza puede volar. Es una decisión bastante complicada, y cualquier cosa que se diga no tiene mucha validez, ya que como les dije, existen muchos puntos a favor y en contra de ambos, por lo que al menos a mi parecer, lo que me gustaría es ver un regreso de ambos en la trama para que puedan demostrar su poder en igualdad de condiciones, y que así no exista excusa real para mantener esta duda, pero por mientras me parece que ambos deberían estar situados en un puesto semejante en estas escalas, ya que de haber diferencia entre ambos, no creo que sería demasiada. Dicho lo cual, si antes les pareció un poco pecho frío el no haberme decidido por los comandantes anteriormente mencionados, ahora les traigo algo con lo que sí me lanzaré al agua, puesto que a mi parecer Marco el Fénix debería de estar un puesto por encima de King y Katakuri. Sí, sé que para algunos esto les sonará extraño, ya que el ex primer comandante de Barba Blanca lleva ya un tiempo retirado de la piratería. Sin embargo, yo creo que simplemente por lo visto en Marineford, es decir, cuando este tipo luchó de tú a tú contra los 3 almirantes de la marina en momentos distintos y logró sobrevivir, no me queda dudas de que este debería estar por delante de los dos primeros comandantes de esos otros Yonkou. Es que gente, imagínense lo alto que acabó escalando tanto a Kainu como a Aokiji en la actualidad. Y por otro lado, el simple hecho de que Kizaru haya podido luchar en 1 vs 1 contra Luffy en Egghead también demuestra que simplemente el trío inicial de los almirantes estaba en aquel entonces a un nivel bastante lejano del que al día de hoy se encuentran Katakuri y King. Es que imagínense que King fue derrotado por Zoro, un tipo que con mucho respeto no le llega ni a la suela de los zapatos a Aokiji y a Kainu en la actualidad. No me quiero ni imaginar de lo que le habría pasado al usuario de la Swan del pterodáctilo si se hubiera tenido que enfrentar contra esos dos bestias. Y por otro lado, que Katakuri haya caído contra un Luffy pre-Wano demuestra que simplemente no está a un nivel cercano al de Kizaru que luchó contra Luffy post-Wano. Ahora, la pregunta es, ¿realmente creen que estos dos tipos podrían estar por encima de Marco, que en Marineford se enfrentó no a uno, sino a los 3 almirantes y sobrevivió para contarlo? Y ojo, yo soy plenamente consciente de que el usuario de la fruta mitológica del Fénix no posee un arsenal de ataques que se mantenga vigente en los estándares más altos de la actualidad, pero es que Katakuri y King tampoco lo poseen, ya que ninguno de los dos tienen dominios avanzados del haki, por lo que si tomamos en cuenta lo visto en Marineford, si sustituimos a Marco por cualquiera de los otros dos, probablemente estos hubieran acabado muriendo, y es por esto que considero que Marco es más poderoso que ellos. ¡Prendió el carro! Tiene con diésel, maldito carro del diablo. ¿Tú quieres que yo saque la barba correa y te afine?
Pero bueno, ya creo que es momento de ir subiendo un poco más en la escala, y para ello debemos volver a la banda de los sombreros de paja, puesto que el siguiente comandante del que hablaremos es Sanji, quien luego de haber despertado los genes del yermo obtuvo un aumento de poder extremadamente grande, ya que consiguió una resistencia pasiva bastante destacable que le hace inmune a casi todo tipo de ataques básicos, e incluso le permite resistir puñetazos de los Serafins, los cuales sabemos que poseen una combinación de genes que le hacen sumamente poderoso. Por otro lado también tenemos el caso de su regeneración, la cual le permite recuperarse incluso los huesos rotos de su cuerpo que le deberían generar un daño mortal. Gracias a la combinación de ambos factores, el cocinero es, al menos a mi parecer, el segundo personaje más resistente de su banda, solamente por detrás de su capitán, y eso ya es decir mucho. Pero ahora si nos vamos al terreno ofensivo, gracias a su Ifrit Jumble, este lleva la temperatura de sus llamas hasta un nivel que hace que cambien de color a azul. Esto, sumado al uso del haki de armadura y a la resistencia de su cuerpo, le da la posibilidad de atacar con patadas extremadamente contundentes y dañinas, las cuales son capaces de herir a los Serafins. Recordemos que estos poseen genes de Lunarias, pero si creían que esto le hace sumamente poderoso, pues agárrense, ya que donde realmente brilla el personaje es con su versatilidad, puesto que puede moverse por cualquier entorno con extrema rapidez, y usando su Ifrit Jumbe alcanza velocidades que le vuelven casi imperceptible. Gracias a la combinación de todos estos factores, Sanji es un personaje extremadamente complicado de enfrentar, razón por la cual creo que en la actualidad ya superó esa barrera de los comandantes convencionales de Yonkou, por lo que ahora, junto con el siguiente personaje del que hablaremos, solo le queda seguir escalando hasta los puestos más altos de esta categoría. Y como no podría ser de otra manera, no podríamos mencionar a uno sin el otro, por lo que el siguiente puesto lo ocupa Roronoa Zoro, el espadachín de la banda de los sombreros de paja, quien como su puesto indica se encuentra un poco por encima de su nakama cocinero. Esto porque al menos por lo que yo he interpretado en la historia, actualmente se valora un poco más los atributos ofensivos que los defensivos dentro de las escalas de poder de ese mundo. Y al Zoro dominar el haki del conquistador avanzado, recurso que actualmente es el que más puede llegar a escalar en cuanto a poder ofensivo respecta, me parece que esto le hace estar por delante del rubio. Ahora bien, que Zoro tenga esa capacidad ofensiva tan grande no hace que no destaque en otros aspectos también, ya que por ejemplo este tiene una resistencia brutal. Recordemos que en la azotea de Onigashima pudo retener durante un pequeño periodo de tiempo un ataque en conjunto de Kaido y Big Mom, el cual era extremadamente destructivo. Este evidentemente le dejó muchas secuelas, sin embargo sobrevivió, y eso ya es decir mucho. Por otro lado, gracias a su batalla contra King pudo demostrar que ha mejorado bastante con sus reflejos y el haki de observación, e incluso ahora es capaz de utilizar sus ataques a distancia para moverse por los aires, cosa que también le aumenta su movilidad. Pero bueno, yo actualmente considero que tanto Sanji como Zoro lograron superar esa barrera de los comandantes convencionales gracias a los power-ups recibidos en Wano, y ahora solo les queda seguir escalando en lo que nos resta de historia hasta convertirse en los comandantes más fuertes vistos en general, algo que me parece bastante propio de quienes serán considerados como las alas del futuro rey de los piratas. ¿Cómo va a ser que tú vas a estar bebiendo romo en cualquier ocasión de todo el mundo en la vida entera? Compadre, es que tú tienes que entender que el hombre que se dé a respetar bebe romo en cualquier ocasión. En el funeral de romo. En el nacimiento de mi hijo. Romo a las 2 de la tarde para bajar la comida. En Alabasta cuando yo me fajé con Vivi. Romo para entretenimiento. ¿Tú bebes romo con sopa? La sopa baja nítida con romo. ¿Tú le diste romo a Chopper? No, loco, así no. ¿Y qué tiene eso? Chopper es un niño. Chopper es un hombre. Chopper no es ningún hombre. Chopper es un perro. Habiendo dicho esto, una cosa que siempre comento y genera mucho malestar es el hecho de que, simplemente por narrativa, existen dos personajes que siempre serán más poderosos que Sanji y Zoro hasta que estos les derroten en la historia, y ese es el caso de los comandantes titánicos de la tripulación de Barba Negra. Como todos sabrán, algo que está prácticamente asumido por toda la comunidad es que eventualmente estos tipos tendrán un enfrentamiento contra los Mugiwara. Sin embargo, que esto suceda implica que también debamos asumir que los enemigos a los que se tengan que enfrentar Sanji y Zoro serán más poderosos que ellos hasta que estos les derroten, tal cual como siempre ha ocurrido con el resto de enemigos de los grupos importantes de las tramas de los arcos en donde la mayoría de los Mugiwara pelean. Así ocurrió en Arabasta, donde Mr. 1 por ejemplo era más poderoso que Zoro hasta que este le derrotó, o también en Enies Lobby, donde Kaku y Jabra también lo fueron hasta caer derrotado, o mismamente en Wano, donde King y Queen fueron superiores a ellos hasta que lograron dominar sus respectivos power-ups. Por mera narrativa debemos comprender que Shiryu de la lluvia y cualquier otro de los personajes que le acompañen a enfrentar este dúo monstruoso estarán por encima de ellos hasta que les derroten, y aunque esto pueda que no se vea reflejado en sus respectivas participaciones, la lógica de cómo se cuenta una historia siempre estará por encima de esto, y les pongo un ejemplo puntual. Actualmente Imu no ha demostrado en combate que sea superior a varios personajes que ya hemos visto pelear. De hecho, que dejara que se escapara Sabo en Mary Joyce cuando en teoría debería haberle fulminado solamente con mirarle por la diferencia tan amplia de poder podría indicarnos que no es tan poderoso realmente. Sin embargo, si aplicamos la lógica nos daremos cuenta de que este tipo será extremadamente poderoso, ya que es un villano
villano a derrotar en el futuro. De hecho, casi seguro que sea el villano final, por lo que no debemos basarnos solamente en lo que veamos que hacen los personajes, ya que en algunos casos puntuales, evaluando el contexto, deberemos asumir que se aplica según qué conveniencias para nerfearles por el bien de la trama. Habiendo dicho esto, más allá de que podamos asumir que Sanji y Zoro actualmente estén por detrás de sus futuros rivales en la banda de Teach, tampoco podemos afirmar que estos tipos estén por encima de algunos otros personajes que también tienen pendiente de mostrar todo su poder, y es aquí en donde entran en la ecuación los que al menos a mi parecer son los dos comandantes más importantes de la banda de Shanks, y estos son Lucky Rooks, el gordo que siempre anda comiendo, y Yasopp, el padre de Usopp. Y verán, con estos tipos sucede que tienen a su favor una afirmación canónica que en su momento se hizo, y esa es la de que la banda de Akagami es la más equilibrada de todas. Debido a esto podemos entender que los usuarios que rodean al emperador más poderoso de la actualidad están más cercanos a su poder en comparación a los tipos que han rodeado al resto de emperadores que hemos visto. Y si por tema de intervenciones tanto Lucky Rook como Yasopp han sido los más participativos, seguramente será porque sean los que más resaltan en esa banda, a excepción de otro personaje, claro está. De hecho, una prueba del poder de Yasopp la vimos hace no mucho en el manga, y es que con un simple disparo este literalmente destruyó por completo al barco de Bartolomeo. Gente, estamos hablando de que literalmente destruyó un barco con un ataque básico. No me quiero ni imaginar de lo que es capaz de hacer este tipo con su máximo potencial, y si entendemos que Lucky Rooks es su semejante, seguramente este sujeto también esté rotísimo, por lo que no tengo dudas de que el nivel de estos dos tipos es el siguiente techo el que tendrán que traspasar tanto Sanji como Zoro, como también sus semejantes en la banda de Teach para continuar escalando. Ahora, cuando les mencioné que había una excepción en el caso de que Yasopp y Rooks fueran los subordinados más poderosos de la banda de Shanks, era porque tenía en mente a Ben Beckman, el segundo al mando del pelirrojo que también forma parte de ella, y es que como la lógica debería de apuntar, en la mayoría de los casos las manos derechas de estos grandes líderes de organizaciones acaban siendo sus subordinados más poderosos. Así sucedió con casos como los de Kaido, Shirohige e incluso Roger, por lo que no sería de extrañar que la banda de Shanks no sea la excepción a esto. Ahora, una cosa no quita la otra, y es que Beckman apunte a ser extremadamente fuerte no indica que sea más poderoso que Kizaru, gente. A día de hoy se ha mantenido la idea de que el almirante se asustó cuando este le apuntó con su arma en Marineford, pero la realidad es que luego de que el comandante le diera la voz del alto al usuario de la Logia de la Luz, este hizo caso omiso y continuó con su persecución, por lo que afirmar que Beckman es extremadamente superior al Marine es un error. Ahora, lo que no podría descartarse es que esté más o menos a esa misma escala de poder. Esto porque recordemos que si se dijo que la banda de Shanks era la más equilibrada, y si ahora podemos llegar a pensar que Shanks probablemente era el emperador más poderoso desde el momento en el que Luffy se lanzó al mar, no sería de extrañar que su segundo al mando esté posicionado en una escala sumamente alta. Actualmente sabemos que este tipo es muy buen usuario del haki, pero tampoco conocemos mucho su estilo de combate, por lo que sigue siendo bastante misterioso. Esperemos que no se nos haya vendido humo con todo lo indicado por la historia cuando se revele todas sus capacidades. Baja ese dedo, voy a dar par de opciones. Baja ese dedo de donde tú lo estabas apuntando. O segunda opción, firmemente sube el dedo y introdúcelo en la comida de mi tía, que esos palos que da la tía mía tienen haki del conquistador. O tercera opción, métetelo por el culo. No, está todo, estamos fríos ya. Pero a partir de ese momento creo que podría estarse dando el caso de que hablaremos de los comandantes que perfectamente podrían ser igual de poderosos que un Yonkou. Y para aperturar esta recta final del video no hay un ocupante para ese puesto mejor que Kozuki Oden, quien en su momento fue el comandante de la segunda división de la banda de Barba Blanca, y que gracias a su flashback pudimos ver cómo fue capaz de hacer tres cosas clave que me hacen pensar que este tipo pudo haber alcanzado perfectamente este nivel. La primera de ellas fue haber podido cruzar ataques con haki del conquistador contra el propio Barba Blanca cuando se conocieron, y esto va de la mano con que posteriormente logró aguantar un puñetazo directo a su cabeza que iba potenciado con los poderes de la Gura Gura. Con esto se demuestra que la resistencia y el poder bruto del samurái estaban a otro nivel. Luego también está el caso de que pudo levantarse y continuar peleando durante días tras haber recibido un Kamusari a quemarropa proveniente del mismísimo Goldie Roger, cosa que reafirma que la resistencia de este tipo estaba a otro nivel. Y por último tenemos el caso de que su poder ofensivo era lo suficientemente grande como para realizarle la cicatriz más grande que llegó a tener el cuerpo de la criatura más poderosa del mundo, Kaido. Yo no sé ustedes, pero todas estas cosas me hacen pensar que este tipo podría haber estado perfectamente en la escala de los emperadores del mar en su época prime, y esto viniendo de un usuario full haki que peleaba con el handicap de empuñar espadas como la Enma, que consumen de sobremanera el recurso. Todo esto hace que quede mucho mejor parado en las escalas de poder actuales.
Ahora, si el puesto anterior les dejaba alguna duda de si realmente podría haber escalado al nivel de los emperadores, creo que con el personaje que está por delante no habrá ninguna objeción, ya que el mismo no es otro que Aokiji, quien actualmente ocupa su nombre real, es decir, Kusan, y es un comandante más de la flota de Barba Negra, pero que debido a todo su poder, este tipo perfectamente podría ocupar un puesto de emperador si tuviera muchos subordinados y algún territorio. Y es que resulta que el usuario de la Flota del Hielo ha participado en un conflicto que a día de hoy hace que escale extremadamente bien en los niveles de poder más altos de los personajes de la actualidad. Y esa cuestión no es otra que el haber luchado durante 10 días seguidos contra el actual almirante de flota Akainu, quien a día de hoy podría decirse que es uno de los personajes más poderosos de la actualidad. Ahora, si Kusan fue lo suficientemente poderoso como para mantenerse en combate contra él durante 10 días seguidos a pesar de tener la desventaja elemental que quieren que les diga, su nivel de poder tiene un mínimo asegurado, y ese no es otro que la escala de los emperadores del mar, cosa que podría reafirmarse al tomar en cuenta que de joven fue entrenado por el héroe de la marina Monkey D. Garp, y esto es algo que le hizo obtener una resistencia física, fuerza bruta y dominio de haki extremadamente altos, cosas que posiblemente hayan sido las que le permitieron aguantar tanto contra Akainu. Es por todo esto que considero que Kusan es actualmente el segundo comandante de Yonkou más poderoso de todos. ¡Ojalá que te parta la cabeza! ¡Vamos a la trompa y ya! ¡Vamos a la trompa y ya! ¿Por qué no nos vamos a la trompa? ¡No tienes suerte de que la sociedad! Tú siempre estás hablando de una mamadera de huevo. ¡Ya, tú eres pájaro! Pero él ni siquiera ha mencionado huevo. ¿Verdad, Kizaru? Que él siempre está mencionando de que huevo y vaina. ¿Cuándo he mencionado huevo yo? Yo nunca lo escuchaba él mencionando huevo. El único de Salma su madre, aquí eres tú. Ahora, ¿cuándo yo mencioné esa vaina? ¿Cómo que yo no sé leer? Yo sé leer más que tú. Coño, pero tú estás loco, Pero, ¿quién demonios podría llegar a ser más fuerte y que tenga este mismo puesto? Pues bueno, esto va por tema de gustos, pero al menos a mi parecer, quien se queda con este puesto no es otro que el mejor espadachín del mundo, Dracul Mihawk, quien debido a ser considerado por el público como uno de los comandantes de Yonkou de Buggy el payaso, perfectamente podría entrar en esta clasificación. Ahora, la razón por la que yo digo que puede ser tan poderoso como un Yonkou es que muchas veces se le posiciona en una escala semejante a la de Shanks, quien actualmente no deja de ser uno de los personajes más poderosos de la obra, por lo que el hecho de que tenga un poder semejante al suyo le hace un candidato perfecto a ser el personaje más poderoso de este video. A día de hoy no hemos visto su verdadero poder, pero lo mismo ocurre con varios de los últimos puestos, por lo que esta afirmación no deja de ser una apuesta, y es por esto que les pregunto, ¿será más poderoso que Aokiji? Déjenmelo en la caja de comentarios. Yo por mi parte, como ya concluí con el orden de los comandantes, les dejaré por aquí otro video que hice hace no mucho de las 10 recompensas más altas de la actualidad. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.